Y para ayudarnos a entender en qué lugar estamos parados respecto a esta segunda ola de coronavirus aquí en nuestro país, le estamos dando la bienvenida aquí en piso al doctor Álvaro Niemeyer, cardiólogo, intensivista, profesor adjunto de cardiología, presidente además del Consejo Regional Montevideo del Colegio Médico del Uruguay. Vasto currículum para presentarlo, seguramente nos quedaron algunas otras cosas. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas las reflexiones de la doctora Arteta, realmente es algo que nos preocupa mucho a todos. Igual es de orden aclarar que justo hace unos minutos recibí un comunicado de una resolución del Ministerio del 13 de enero en el cual los trabajadores de la salud pueden hisoparse en el lugar de trabajo, aunque no sea su prestador, y que les deben dar el resultado del PCR antes de 36 horas. Eso está reciente, así que yo lo recibí ahora unos minutos antes de entrar y por lo menos, digamos, es una buena respuesta de las autoridades ante uno de los planteos de las sociedades científicas. ¿Hay diálogo entonces con las autoridades para tratar de llevar esta situación lo mejor posible? Sí, parecería que sí. Hubo una reunión, yo no participé, porque actualmente no estoy en la directiva de ninguna, pero bueno, hubo una serie de planteos que ustedes los conocen por la prensa y esto parece que por lo menos ya empieza a ser una escucha, una señal de que puede empezar a volver a haber un buen diálogo. Perfecto. A nivel desde su mirada, desde el punto de vista sanitario, ¿en qué lugar estamos parados? Bueno, nosotros para ver el lugar donde estamos parados tenemos que comparar un poco, esto viene por olas, entonces una vez superada la primera hora en que vivimos un drama, sobre todo en lo que fue la asistencia de los pacientes críticos, Uruguay mejoró mucho y en octubre era modelo, era uno de los países con mejor índice de vacunación, con una excelente campaña. Si bien no se empezó primero, se llegó rápidamente a una buena cobertura y con bajo número de casos. ¿Y qué pasó después? Bueno, pasaron varias cosas por las cuales ahora estamos en el pico de incidencia con muy alta contagiosidad y digamos en la cresta, subiendo la cresta de la ola de casos COVID. En este momento estamos mal. Probablemente no hubo una capacidad de las autoridades de darse cuenta de la gravedad de la situación y se actuó muy permisivamente, en una especie de laissez-faire, permitiendo interacciones sociales peligrosas, como fueron las aglomeraciones, como todos los que podemos tener hijos adolescentes sabemos de las enormes fiestas de 5, 6, 7 mil personas en Punta del Este, de los boliches de La Pedrera, también de las reuniones político-partidarias, porque no hay aglomeraciones buenas y malas. En este contexto epidemiológico todas son malas, pero bueno, hubo una baja percepción del riesgo, una poca, un no darse cuenta de la necesidad de tomar medidas para disminuir la transmisión y los contagios. Y bueno, eso llevó, yo creo, en mi opinión, digamos, en una especie de análisis, es que lo que hubo fue una apuesta a la vacunación con una cepa que escapa a la respuesta inmune, una apuesta a la libertad individual, con una población que si bien no necesita el paternalismo del Estado, necesita reglas, y se tiró la toalla en políticas de salud pública, no se tomó absolutamente ninguna política de salud pública adecuada para esta ola, a pesar de que teníamos el diario del lunes, porque en Europa, Europa vivió y vive una situación muy complicada luego que se contagió con la cepa de Sudáfrica, la Omicron, precedió en 3 semanas a Estados Unidos, sobre todo a la ciudad de Nueva York, que tenía buena vacunación, había estado con actividades libres y tuvieron que cerrar bastantes actividades. Y en 3 semanas Nueva York precedió lo que está pasando ahora en Uruguay y en algunos países de Sudamérica. O sea que sabíamos lo que iba a pasar, pero porque así se ha comportado la pandemia. No es que alguien esté acá inventando la pólvora ni el agujero del mate, pero
hubo probablemente una subestimación del riesgo, probablemente el cansancio, el agotamiento psicológico de la sociedad, que estamos cansados de esto, que queremos que termine, y una subestimación del riesgo por parte de las autoridades hizo que ahora lleguemos a esta situación en que es mala, es muy mala porque al día de ayer 1 de cada 50 uruguayos está cursando una infección activa por COVID. 1 de cada 50. Había 65.000 casos, somos 3.470.000 habitantes. Si a eso le agregamos los convivientes, estamos hablando de 250.000 personas que tendríamos que estar controlando. Digamos, creo que nos pasó el agua con esto de ir corriendo los casos, de testearlos, de hisoparlos. Y bueno, nos vamos a enfrentar a las consecuencias de Omicron que son muy diferentes que las de P1. Son muy diferentes. Sí, déjeme preguntarle entonces, porque bueno, el panorama que usted está planteando sin duda que nos deja enormes preocupaciones, ya no solamente sobre este desbordado sistema de salud en un primer nivel, sino qué puede pasar a nivel de incremento de hospitalizaciones en CTI, a nivel de fallecimientos. ¿Qué vamos a ver según su análisis? Nosotros no podemos medir el peligro de Omicron por el número de internados en CTI, porque no es el lugar donde pega más fuerte. O sea, uno tiene que tener un indicador para poder medir el daño de una noxa, ¿no? Y Omicron se ha comportado como una cepa altamente contagiosa, con menos letalidad, tiene más afinidad por las células del aparato respiratorio superior, de la nariz, de la orofaringe, y menos por lo de los pulmones. Entonces, da menos cuadros graves, da menos neumonía que la cepa original, da menos ingreso a sala y menos ingreso a CTI. Por lo cual, los países que han liberado a la población a que se infecten por esta cepa como forma de lograr una inmunidad de rebaño, tratando de ver el espejismo de la inmunidad de rebaño, les ha ido muy mal, porque colapsan el primer nivel de atención, tienen gran ausentismo laboral, no solo de médicos y enfermeros, como estamos viviendo ahora, con más de 1.500 personales de salud certificados y muchas ausencias, sino de otros servicios esenciales, policía, bomberos, y también se pierde el control, se pierde el hilo, y las consecuencias económicas y sanitarias son nefastas, no tanto por el dilema de la última cama de CTI, que lo tuvimos en abril o mayo, y que el gobierno lo resolvía poniendo más muebles, camas y más respiradores, pero sin recursos humanos ni insumos suficientes, sino que ahora el problema está más en la sobrecarga del primer nivel, medicina familiar, enfermería domiciliaria, emergencias prehospitalarias y los servicios de urgencia, que están con alta demanda, están con poco personal, porque el personal está enfermo y certificado, y eso lleva a que la gente tenga menos contención, menos asistencia, y que también haya más mortalidad de los que no son COVID. Porque en este momento, si tenés un dolor en el pecho, que puede ser un infarto, tenés retrasos en que te hagan un electro, que te trasladen a un hospital. Hoy, por ejemplo, había algún centro de hemodinamia de Montevideo que tuvo que cerrar hasta el lunes porque tenía todo el personal enfermo. Y si tenés fiebre, si tenés una apendicitis, pero si vas a un hospital con fiebre, nadie te toca. En general, fiebre, COVID. Hay mucha gente con fiebre, la mandan a la casa, la hisopan, pero muchas veces el paciente precisa un control, precisa que lo palpen, que le toquen la barriga, que lo ausculten, porque no toda fiebre es COVID, y habría que reforzar este primer nivel. De la misma forma que en abril y mayo se reforzó la internación ICTI con médicos de otros lados, ahora habría que reforzar el primer nivel de que la gente está cansada, está agobiada por el trabajo, no está dando la respuesta adecuada, y si ahora nos ponemos a llamar a una emergencia móvil, probablemente demoren muchos minutos en atendernos, probablemente alguno no nos atienda y probablemente demoren a veces horas en mandar una ambulancia. Entonces,
el impacto de Omicron es ahí. Entonces, es muy malo escuchar al ministro decir que estamos bien porque hay solo 45 pacientes en CTI. No, porque no es ahí donde pega Omicron. Vos tenés que medir el impacto con el indicador donde pega. Por supuesto que cuanto más casos haya, va a haber más ingresos a moderados y va a haber más ingresos a CTI y más muertos. Porque haciendo una matemática exponencial simple, digamos. Acá tenemos al maestro. Si nosotros tenemos una cepa que tiene 10 veces menos de letalidad, que no tiene 10 veces, debe tener 4 o 5 veces menos, pero pongámosles 10 veces menos, pero que es 2 o 3 veces más contagiosa en menos tiempo. O sea que cada pocos días duplica. Yo voy a tener en pocos días o semanas 10 veces más enfermos que con la cepa original. Entonces, a igual mortalidad, ¿no? A igual, al tener 10 veces más enfermos, si tengo el 10% de letalidad, el impacto sobre el número de muertos va a ser el mismo. ¿Qué nos protege? Y fue la excelente política de vacunas. Por suerte, esa realidad Uruguay la enfrenta con un 43-44% con la tercera dosis de Pfizer, lo cual da, para esa mortalidad que estamos calculando, da un 90% de seguridad para hospitalización y muerte. Y la segunda dosis de Pfizer, si pasaron 6 meses, da solo un 50%. Entonces, sin ser un estadístico, esperamos para el número de casos que haya entre 5 y 10 veces menos mortalidad que con la P1. Y ojalá menos. Pero lo que sí es claro es que cuanto más casos y cuanto más lo dejemos disparar, va a haber más saturación en el primer nivel, más muertos por COVID, más muertos por no COVID, más ingresos a CTI, más fallecimientos en general y sobre todo más long COVID. Porque acá no es solo me agarro el COVID, lo paso y, ¿no? Como dicen los muchachos, me agarro el COVID, me lo quiero agarrar de buenas y ya quedo libre. Muchos pacientes, por más que cursen un COVID leve o moderado, quedan con una afección crónica, neuromuscular, con decaimiento, con fatiga respiratoria, con disminución de la capacidad respiratoria, con trastornos cardiovasculares, con problemas psicológicos y encefálicos. Hay amnesia, hay depresión, hay pérdida de la capacidad de concentración. Todo eso hace que de los pacientes que tuvieron COVID, por más que no hayan estado graves, algunos se recuperan rápido y están como que no pase nada, y otros les lleva meses poder volver a la actividad habitual y poder reintegrarse en forma plena a sus tareas. Entonces, claro, es complicado. Realmente la situación actual, digamos, comparto lo que decía la doctora Arteta, que es la presidenta del SMU, y le agrego ese aditivo, digamos, de que cuanto más casos, aunque haya menos mortalidad, va a haber más muertes y va a haber más long COVID. Y todavía estamos a tiempo de evitarlo. No de evitar lo que ya pasó, pero estamos a tiempo de frenar esto, de tomar medidas. Ya vamos con los panelistas porque tienen seguramente muchas consultas, pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, acá hay muchas cosas arriba de la mesa. O sea, yo comentaba ayer en una entrevista en un programa de radio que yo escuché con mucha expectativa la conferencia del presidente y en forma, digamos, como médico, en el buen sentido, porque el presidente ha hecho muchas cosas muy bien con esta pandemia, o sea, pero en la conferencia del otro día yo me sentí como médico muy frustrado porque no tocó temas básicos, porque hay temas claves, como por ejemplo el aforo en las actividades. Si yo mañana quiero hacer una fiesta, aunque sea en una carpa, para 7.000 personas, ¿puedo en este contexto? Yo creo que se sigue pudiendo, ¿no? Creo que no hubo nada. Desde el punto de vista normativo no hay impedimento. No hubo ningún cambio. Parecería una locura, ¿no? En este momento. Es decir, bueno, yo creo que ninguno de nosotros iría, pero la población precisa un mensaje claro, porque el que tiene cierta capacidad de entender lo que pasa no va, pero hay mucha gente que precisa un mensaje claro por parte de las autoridades.
Si sacáramos el límite de velocidad de las carreteras, elegimos, no vayan rápido muchachos, no vamos a multar, pero no vayan rápido, siempre va a haber alguno que vaya a 180. Entonces, ese es un tema, digamos, es el tema del aforo. Otro tema es el tema de los PCR, que ya vi que fue parcialmente abordado. Me sorprendió mucho que dijera que estamos gastando $1 millón por día en PCRs para Uruguay, que Uruguay es un país con un ingreso per cápita mediano, pero que desde el punto de vista de la inversión en salud es un país pobre. Tenemos una baja inversión en salud y $1 millón es mucho dinero. Entonces, capaz que esos PCRs hay que hacerlos con más inteligencia, más dirigidos a los sintomáticos, al personal de salud, que bueno que ahora los priorizó el Ministerio, y a la población vulnerable. Otro tema que está en la vuelta es la autorización a nivel mundial ya a fines de diciembre del Paxlovid, que es un antiviral bioral que se toma un comprimido cada 12 por 5 días. Es un medicamento de Pfizer, yo no tengo conflicto de interés con Pfizer, no tengo ningún tipo de vínculo, pero han desarrollado esta droga que es un inhibidor de la proteasa, que es la enzima que utiliza el virus para replicarse, que disminuye la posibilidad de hospitalización y muerte en un 90% y en los mayores de 65 años en un 95%. Entonces sería una medicación interesante como para decir, bueno, racionalicemos el gasto de ese $1 millón que estamos gastando en PCR. Bueno, gastemos menos ahí y traigamos, usemos parte de ese dinero para traer este antiviral que para un no vacunado, para alguien con comorbilidad, para alguien con cierta edad, le va a disminuir enormemente la capacidad de hospitalizarse. Después está el tema de la cuarta dosis, si es necesaria o no. Está el tema de cómo vamos a enfrentar el inicio de clases, cómo vamos a estar. Y yo de estas interrogantes no tengo ninguna respuesta, porque no soy experto, y lo que me parece es que estamos en el momento en que el gobierno convoque a un comité de expertos independiente del poder político, independiente del Ministerio de Economía, y que haga un diagnóstico acertado de situación, que le transmita a la sociedad, que le dé confianza, y que sin autoengañarse, con una profunda autocrítica, se tomen las medidas que en este momento necesitamos para, como sociedad, cortar esta ola y evitar este colapso del primer nivel y las consecuencias. O sea, la ola va a bajar. Acá yo estoy seguro que yo estoy diciendo esto y dentro de 3 meses va a haber muchos que me van a decir, viste, seguís siendo un carroñero, hablaste y bajó. Sí, yo ya sé que va a bajar. El problema es qué queda cuando baja. Doctor, le hago una pregunta. Usted dice, bueno, tenemos que dejar de engañarnos. ¿El gobierno de algún modo se está autoengañando? Y le pido la respuesta a la vuelta de la pausa, donde además sumaremos la opinión de los panelistas. Ya regresamos.